Ya está. Bueno, buenas noches a todos. Ya se salió Lore. Buenas noches a todos. Eh, es una plática de cómo realizar tu visión en tu vida o sobre todo tu sueño. Y ahorita les voy a explicar un poquito cuál es el proceso de cómo lo podemos hacer y por qué funciona y luego por qué no funciona. Entonces, primero lo que me gustaría es definir un poco lo que sería un sueño para las personas, ¿no? Entonces, no sé si alguien de ustedes tiene un sueño que quiera hacer realidad. Sí se acuerdan de chicos que Yo, podías soñar lo que quisieras, ¿no? sí, A ver, sí. ¿tú qué querías ser de grande, Israel? Mira, yo quería ser de grande médico, Ajá. pero porque mi papá me decía mucho eso, que yo de grande iba a ser doctor o iba a ser presidente. Pero por culpa de, pues mía realmente, pero que tuve malos maestros en la prepa y eso como que no me motivaron a seguir con la carrera de medicina. Ok. Entonces, pero la verdad es que como que siento que sí tengo esa vocación. Bueno, pero si tuvieras ahorita un sueño, porque fíjate cómo lo acotamos, ¿no? Si ahorita te digo, si tuvieras un sueño, me vas a decir el sueño que crees que es posible, ¿no? O sea, no me vas a dar el sueño que crees que pueda, o sea, el sueño que quieres. Entonces, si tuvieras un sueño ahorita, ¿cuál sería? Pues los árabes le llaman hacking, ser un hacking. Es Pero, como un, ajá, ajá, es como un médico, sabio, astrólogo, matemático, filósofo. ok, o sea, te gustaría ser como un genio, Am, pues un sabio, un sabio. ¿no? Y aquí la idea un poco es decir, y si tuvieras un sueño en este momento de algo que quisieras en tu vida, ¿qué sería? ¿Ser eso? Sí, tiene que ver con la profesión, la vocación. O sea, tener una vocación diferente de la que tienes, Sí, ¿sí? Ok, entonces esto sería como una visión que tienes de algo que te gustaría que pasara, ¿no? ujú. Pero ¿y te has permitido como vivirlo o no? Pues a lo mejor sí, en ciertos momentos sí. Pero nunca has pensado, ya tengo que hacer ese sueño porque si no se me va a ir. ¿O estás sobreviviendo? Pues luego sí siento la presión de que estoy como desperdiciando el tiempo. O he desperdiciado cierto tiempo, pero pues ya después se me quita y sigo. O sea, nunca lo he dejado de hacer, sino que de repente sientes una presión como más fuerte, ¿no? Por hacer Sí, cosas. sonaste como la rana René, ¿no? Luego se me quita y ya. Pero Bueno, me acuerdo. ahorita voy a explicar por qué como tenemos muchos sueños de chicos y acabamos como en otro lado completamente distinto, ¿no? Y se vale que ahorita de donde estés, tú ahorita puedes lograr lo que quieras, ¿no? Y un poco la idea de esta clase es entender cómo funciona el subconsciente y cómo podemos hacerlo para que el subconsciente te lleve y que lo empieces a ver desde otro ángulo, ¿no? Pero muchas gracias porque estuvo perfecto tu ejemplo. O sea, es una visión de algo que quieres que es completamente distinto a lo que estás haciendo. A lo mejor muchas personas, una buena visión sería, eh, una buena visión sería algo que te digan los demás que no vas a poder, ¿no? Que para qué sueñas, ¿sí? Y tiene algo que ver con que sea completamente distinto a la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pusieron
Carmen, ser terapeuta, escribir un libro y gozar de una independencia económica. Entonces, la parte del libro es si es un sueño o una visión, y gozar de independencia económica viene también como una visión, y ahorita vamos a ver la diferencia, ¿no? Y Loren, ¿tú nos puedes decir qué sueño tienes? Tengo muchos. Pero ¿cuál sería tu Este, sueño? bueno, hay como unas 5 enseñanzas que quiero tomar para catapultar mi labor a otro nivel, ¿no? Ujú. Entonces, ese es mi sueño a corto plazo. Ese sería. Pues el segundo, pues, el como de largo plazo podría ser irme con mi marido ¿Sí? a vivir a la playa. Bueno, pero entonces aquí lo que estás como confundiendo, o lo que yo quiero que veamos, es que les quiero explicar un poco por qué veo luego que batallan y siento como, bueno, no sé si has visto, Lore, que como que yo de repente empiezo así a- a despegar muy, muy, muy rápido y como que todo empieza a salir como lo busco, ¿no? Entonces quería como de alguna manera tratar, si lo puedo medio explicar, porque en todo el programa de Trasciende tu Historia estábamos viendo la necesidad, o bueno, Lore y yo estábamos viendo la necesidad de empezar a programar en el método Soma, ¿no? Entonces les quiero explicar un poquito cómo podemos programarlo. Así ya nos borramos los bloqueos, los miedos, el rol negativo que estamos haciendo, la opinión negativa que tenemos acerca de nosotros y luego qué sigue, ¿no? O sea, cómo me puedo convertir en algo más o en alguien más. Entonces, Loren, tú ahorita nos dijiste que querías tomar varias capacitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué vas a lograr con esas capacitaciones? Es apoyar a más personas a conseguir sus sueños. Sí, pero ¿cómo te ves como una figura influenciadora gigantesca? Sí. ¿O Sí, cómo te o sea, quieres ver? sí, como en grandes foros y viajando en varios lugares del mundo y del país, Entonces, transmitiendo ahí enseñanzas. con eso tú empezaste, ¿no? Ujú, O sea, tú empezaste en un lugar, también quiero como hacer hincapié en cómo lo hiciste tú. ujú. A lo mejor lo hiciste inconscientemente, pero para volverlo consciente, ¿no? Tú empezaste en una situación muy complicada, donde, o sea, ni siquiera tenías cómo sobrevivir, ¿no? Y, y tú viste esta alternativa y instantáneamente tú viste personas que a lo mejor luego no nos damos cuenta, pero las podemos ver muy lejos. Y tú dijiste, yo quiero ser como esa persona, Sí, ¿no? Y entonces tú te diste cuenta qué necesitas hacer para llegar a ser esa persona. Ahí es donde confunde un poco el tema de cómo llegamos. Y te voy a explicar ahorita les voy a explicar un poquito por qué. Pero la primera parte sí es un sueño, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es entonces, para que tú logres algo en tu vida necesitas una visión, ¿sí? Y ahorita, ¿cuántos de ustedes se sienten atorados en lo que quieren? Por ejemplo, aquí me pusieron que querían, Carmen puso, bueno, ya ventilé a Carmen, pero ni modo. Quería escribir un libro, pero es en positivo, y gozar de independencia económica. Entonces, ella ya tiene lo que quiere o su visión. Y lo que yo quiero entender es si se siente atorada con eso o no. Porque hace cuánto tiempo, por ejemplo, podemos tener una visión y cuándo actuamos en ella, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me pueden poner en el chat quién se siente atorado. atado, a su lado frenado, atascado, Pati. Pati. ¿Y alguien más se siente atorado en su vida? O sea, que siente que no le llegan Carmen. los clientes, que siente que le cuestan trabajo las cosas, que
Por ejemplo, vendes y no cobras, ¿no? Cosas así y dices, chin, ya me volvió a pasar y me volvió a pasar y me volvió a pasar. Siento que no encuentro o por dónde empezar. Entonces, fíjate, qué interesante es esto es lo que yo quería ver de respuesta, ¿no? Que no encuentro cómo o por dónde empezar. Cuando ya voy, me pasa algo. Ok, entonces siempre que avanza Marilú, hay como un autosabotaje, ¿no? Que hace que los pacientes ya no llegan y el dinero no fluye. Entonces, es un poco por lo que quería hacer este, este taller, bueno, esta clasecita, y es porque este tema de los pacientes ya no llegan y el dinero no fluye y nos quedamos atorados en cómo le hago para que lleguen. Israel, ya no me llegan pacientes, pero no me pagan o me pagan cuando a veces lo que quieren, ¿no? Cuando quieren y a veces lo que quieren. Y entonces aquí es como si yo no tengo control de eso, ¿no? También veo que todos compartimos sueños en común, como salir a destacar. Algunos clientes me dicen, parece que tengo que perseguirte para pagarte. Ok, entonces aquí estamos viendo que algo no nos está funcionando y siempre estamos pensando que lo estamos haciendo mal, ¿no? O no entendemos cómo lo tenemos que hacer para que funcione. Y aquí lo que yo quiero enseñarles un poco es que siempre que estamos desde esa energía de cómo le hago o por qué no me están pagando o qué tengo que hacer para que pase, estamos en modo de supervivencia, ¿sí? Y entonces, si se fijan, Lore tiene los dos. Tiene sus sueños, su visión. Ella sabe perfectamente a dónde quiere llegar, ¿no? Sabe perfectamente a dónde quiere llegar, sabe qué cursos tiene que tomar y sabe que si los toma puede avanzar bastante, pero a lo mejor te gustaría pues, tener más audiencia en tus talleres, ¿no, Lore? Y la pregunta siempre es, ¿y cómo le hago? ¿O no? Bueno, cuando preguntamos cómo le hago, digo, a lo mejor no es mala pregunta, pero en este momento es pésima pregunta, porque lo que hace es que entras en un estado de supervivencia. Y entonces les voy a platicar un poquito de cómo funciona el subconsciente y qué es esto de entrar en estado de supervivencia. Entonces, si yo voy manejando en el coche y de repente me empieza a hablar mi esposa y yo me empiezo a distraer, ¿no? Pues a lo mejor me vuelo un hoyo o me vuelo un tope, ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta? ¿No les ha pasado, por ejemplo, que van manejando y les empiezan a hablar y vas en la carretera y no te das cuenta, pues ni cómo estuviste manejando hasta como 20 minutos después y dices, ¡ay! Y cuando de veras te das cuenta, hasta te espantas y casi chocas. ¿Sí? Y eso es porque el 90% de nuestra vida la hacemos subconscientemente. Entonces, cuando yo no estoy poniendo atención y estoy distraído en otras cosas y voy manejando, ¿cómo voy a manejar cuando no ponga atención? Pues subconscientemente voy a manejar como aprendí a manejar, ¿no? O sea, si yo manejo bien, voy a manejar bien. Si no aprendí a manejar bien y me cuesta mucho trabajo y conscientemente siempre tengo que estar corrigiendo, cuando yo me distraiga voy a manejar muy mal cuando voy manejando. Entonces, en la vida diaria, cuando algo te distrae o algo estás haciendo así, si tú no estás consciente, ¿cómo vas a hacer el dinero? Pues como subconscientemente sabes hacer el dinero, ¿no? O como te das a entender, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer una venta, por ejemplo? ¿No? Si yo aprendí a vender bien y entendí lo que es una venta y subconscientemente me programé que siempre vendo, pues cuando esté distraído voy a vender bien, ¿no? O sea, un buen vendedor hasta dormido vende y va a conseguir clientes, ¿no? Y entonces, a lo mejor, pues, subconscientemente a mí me enseñaron que estaba mal vender, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que tengo que perseguir a los clientes. O sea, no lo hago de manera natural, ni lo hago subconscientemente hablando. Entonces,
Desde los 7 años ya nos programamos este subconsciente y todo lo que escuchamos en nuestra casa de cómo se maneja el dinero, si esto es bueno, si esto es malo, si esto funciona, esto no funciona, lo metemos en el subconsciente. Mi papá toda la vida me dijo, nunca te endeudes y no te endeudes y no te endeudes. Y yo veo a Trump y digo, no manches, pues, o sea, ¿cómo se endeudó? O sea, no nada más tuvo la deuda más grande, de las deudas más grandes que existía, sino cuando no la pudo pagar, fue con los bancos y pidió prestado para arreglarlo. Y le funcionó, ¿no? La segunda, la tercera vez, yo dije, wow, eso está impresionante. Pero entonces a mí, ¿cómo me funcionó? Pues como me enseñaron en mi casa, o sea, como yo subconscientemente pensaba. Entonces me di cuenta que en mi primer negocio, nunca me había fijado hasta ahorita, al momento que les tengo que explicar, lo confundido que yo estuve en mi primer negocio. Pero lo confundido, ¿eh? Porque traía unas ideas conscientes muy claras acerca de cómo hacer dinero. Tenía figuras y ejemplos a seguir muy buenos de cómo hacer dinero. Traía bien estructurado un negocio y traía una visión. Y al momento que yo empecé a seguir mi visión, toda mi visión se hacía realidad, ¿no? Pero no sé si ustedes han visto lo de la ley de la atracción o lo de, por ejemplo, Loren, ¿te acuerdas del Vision Board, no? Una vez me contaste, ¿no? De un taller que decían, no quiero ver una escalera o no quiero ver una escalera, no quiero ver una escalera. Y salías y veías escaleras en todos lados, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién les ha pasado de que quiero un coche rojo, quiero un coche rojo, quiero un coche rojo? Y ves los coches rojos en todos lados, pero ninguno es tuyo, ¿no? Y entonces, ahí porque la visión, la visión que yo tengo que tener para que las cosas estén conmigo y que sean mías y que yo las esté disfrutando, tienen que estar alineadas con mi subconsciente. ¿Sí? Si subconscientemente yo estoy haciendo la regla de mi familia donde nuestra familia es imposible que les vaya bien, nuestra familia no somos importantes, en nuestra familia no somos de cierta manera, cuando tú estés yendo hacia tu sueño, vas a tener muchas confusiones. Porque entonces yo manifesté esa empresa, yo me acuerdo cómo la abrí, y la otra vez justo lo estaba recordando a qué velocidad crecí. O sea, para el 4.º año yo ya tenía 60 empleados, ya era un gigante, ¿no? Pero ahorita que me acuerdo, toda la confusión que yo sentía era porque traía la programación de mi casa. O sea, donde mi mente me decía, no, es que esto está bien, esto está mal, no gastes aquí. O sea, ideas de carencia con una empresa que no tenía carencia. Ideas de que no me van a pagar con una empresa pues que muchas empresas no tenían con quién trabajar más que con nosotros. Yo podía hasta exigir el pago anticipado. Entonces empecé a hacer el negocio como me di a entender un refrito entre mi visión y mi programación. Entonces lo que yo nunca me di cuenta es que tenemos dos partes en la mente que todo el tiempo están luchando, ¿no? O sea, la parte de nosotros que nos dice, sí puedes, eres grande, eres inteligente y observas que puedes. Y hay una parte tuya que piensa que no puedes, ¿sí? Y esta parte tuya que piensa que no puedes es tu programación, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para darle la vuelta a esto? Y que cuando tú empieces, porque esta es trasciende tu historia, ¿no? Si se acuerdan los que tomaron trasciende tu historia, Israel, Pedro, bueno, por ahí, pues varios, ¿no? Loren, en donde pues, tú te das cuenta que estás haciendo una historia, ¿no? Y no te vuelves consciente de qué historia estás haciendo. Y entonces ya logras volverte consciente de qué historia estás haciendo. Pero ¿cómo le hago para entender que esta historia que estoy haciendo, yo la puedo cambiar? Y no nada más la puedo cambiar, sino yo puedo tener la historia que yo quiera. ¿Sí? Entonces,
aquí lo que hay que darnos cuenta es que siempre que yo pregunto, ¿y cómo le voy a hacer? Es porque me lo programaron de chico. Y entonces entro en un modo de supervivencia. Entonces, si yo tengo la capacidad de concentrarme en mi visión todo el tiempo, mi visión se empieza a acercar a mí, ¿no? O sea, de hecho, si tú tienes un deseo y tu deseo es lo suficientemente fuerte, la ley espiritual dice que solo por sentir el deseo, el universo te va a responder, porque es la ley de la polaridad. O sea, yo no puedo tener una pregunta sin una respuesta. Esa es la ley de la polaridad. Yo no puedo tener un deseo sin que exista en mi campo y en mi visión y en cómo tengo mi situación, la respuesta de cómo hacerlo. Por ejemplo, mi deseo no es ser piloto de Fórmula 1. Digo, me hubiera encantado, pero a lo mejor debí de haber tenido ese deseo hace muchos años. Yo tengo deseos que van de acorde a mi propósito de vida y mi propósito de por qué estoy aquí en la Tierra. Entonces, cuando Israel me dice, quiero ser un genio, yo ya sé que es un genio. O sea, yo oigo hablar a Israel y les digo que es un genio. O sea, lo conozco, he hablado con él, sé cómo hace las cosas, cómo piensa. Y el único que a lo mejor no cree que es genio es su condicionamiento o su instinto de supervivencia. A lo mejor en la familia está prohibido pensar que eres genio, ¿no? Y entonces su visión es ser genio y hacer una gran contribución a la humanidad, porque para allá va, ¿no? La visión. Y tiene mucho que contribuir, ¿no? Y su condicionamiento le está diciendo algo completamente distinto. Y nos frenamos y no tomamos cartas en el asunto. Bueno, cuando esto pasa es porque no sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, Israel ahorita me diría, no, pues Edgar, pues ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Bueno, cuando tú te concentras en tu visión, surge un deseo y una emoción que acompaña esa visión. Y entonces el universo te está prometiendo que puedes tener esa visión. ¿Sí? O sea, el ser humano es el único que puede tener una visión de todos los animales. Es el único que puede soñar y decir, quiero esto, quiero el otro. Y aquí, como los niños chiquitos, o sea, si tú no sueñas, vives casi, casi semi-muerto. Porque no estás siguiendo tu camino espiritual. Y entonces, lo que no nos damos cuenta es que el puro hecho de que yo me permita tener la visión va a hacer que algo mágico pase y que te llegue lo que tú tienes que compartir, que te llegue la respuesta, que te llegue el próximo paso que tienes que hacer para salir adelante. Entonces, yo, para que me llegue el cómo lo voy a hacer, lo único que yo necesito es concentrarme en mi visión y entender, no es de que yo crea que lo pueda hacer, es que es una promesa de la creación que lo vas a tener si te concentras en tu visión. O sea, si tu deseo es muy fuerte, el deseo que tú tienes, lo vas a lograr. O sea, no hay manera de que no lo logres. Yo hace 2 años yo no me imaginaba que iba a poder estar hablando ahorita con 21 personas. Ni por aquí o sea, hace 2 años no tenían ni por aquí la idea de que se podía pasar. Pero la única visión que yo tenía es, quiero compartir esto y quiero contribuir de alguna manera a la humanidad, ¿no? ¿Sí? Si yo hubiera dicho, ¿cómo le voy a hacer? Pues a lo mejor, quién sabe, no hubiera llegado a ningún lado. Porque yo no tenía ni idea de cómo le voy a hacer, ¿no? Pero ni idea, ¿eh?
Y cuando tengo la visión de que voy a llenar el taller o de que van a entrar muchas personas a mi taller, aunque haya expertos que me dicen, Edgar, esas cosas no se hacen así, yo digo, no, o sea, debe de haber una manera que se pueda hacer. Y me concentro en mi visión y siempre llega como la manera, aunque sea por error o porque vi algo más o porque lo junté con otra cosa. Entonces aquí lo que estamos viendo es que uno de los grandes problemas que tenemos es que nunca empezamos porque siempre decimos, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces, cuando una persona está atorada, no es de que está atorada, es que no tiene una visión de dónde quiere llegar. Y, y nunca me di cuenta o sea, cómo fallé en mi primer negocio, porque cuando empezó mi primer negocio iba muy, muy, muy rápido, cuando tenía la visión. Si cuando yo le pongo el cómo, no nada más lo limito. O sea, estoy corriendo subconscientemente la manera de cómo ser exitoso con programas de mi familia donde a lo mejor mi familia ni siquiera es exitosa. ¿Sí? Y cuando yo le pongo el cómo, ¿saben por qué le ponemos el cómo? Porque cuando tú eres chiquito y dices, oye papá, quiero eso. Ay, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer de grande? Ah, no, pues quiero ser cantante. Yo me acuerdo que eso sí me pasó a mí. Quiero ser cantante de rock. Y me decían, no, hombre, ¿cómo vas a llegar a hacer eso? O sea, no vas a poder. O sea, tienes que hacer muchas cosas para llegar a eso. Y entonces todo el tiempo dije, no, pues sí, no se va a poder, ¿no? Y entonces siempre es, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y esto lo hacemos por un instinto de supervivencia donde pensamos que somos responsables o que ser responsable es saber el cómo, ¿no? ¿Sí? Y que es irresponsable nada más soñar, porque si sueñas y tienes una visión, ¿qué pasa si no lo logras? ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si fallas? ¿Sí? Entonces, todo el tiempo el subconsciente lo que nos está diciendo, o sea, está bien bonita tu visión, pero ¿qué pasa si fallas? ¿Qué pasa si te sale mal? ¿Qué pasa si no lo logras? Y sabes qué, pues de todas maneras siempre va a salir algo mal, ¿no? Pero eso no quiere decir que no corrijas en el rumbo y sigas hacia tu visión. El problema es que ni siquiera lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que es irresponsable tener una visión. No nos permitimos ni nos damos permiso de pensar que nuestra visión se puede hacer realidad. No nos permitimos ni nos damos permiso de tener una visión. O sea, lo vemos como irresponsable. Si ahorita les digo, no, mi visión es estar en un recinto enfrente de miles y miles de personas pues, y contribuir y ayudar a las personas y enseñarles pues, todo lo que he aprendido acerca de la ansiedad y de cómo quitarse los traumas y todo este tipo de cosas. ¿Qué creen que me dirían mis papás? Suena horrible, ¿eh? Pero ¿qué creen que dirían mis papás? Pues no, tú no vas, o sea, ¿cómo? Es el cómo, ¿no? Y hasta te dirían, pues, ¿quién te crees, no? Para pensar que puede ser tanto, ¿no? ¿Qué más me dirían? ¿Cómo lo vas a lograr si no estás viendo lo difícil que está? Y en eso otra vez entra, ¡pum!, todo el condicionamiento de supervivencia, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un deseo y solo piensas en tu deseo y solo te permites tu deseo, llega muy, muy rápido. Pero si todo el tiempo estás viendo, bueno, ¿y cómo le hago y cómo todo? No, no nos estamos dando cuenta que estamos corriendo un programa subconsciente como cuando estamos manejando acerca de lo que es sobrevivir. Y estamos todo el tiempo en modo de supervivencia. Entonces, no puedes tener tu sueño, ni se va a hacer nunca realidad si estás en modo de supervivencia. Entonces, cuando yo tuve la imprenta,
cuando la abrí, estaba soñando porque pues no había nada que perder, ¿no? O sea, todavía no tenía broncas, todavía no tenía clientes que no pagaban, todavía no tenía deudas, ¿sí? Y entonces todo funcionó muy, muy, muy rápido, ¿no? ¿Y cuál fue el problema? Que al momento que empezaron a entrar los problemas de negocio, entró mi acondicionamiento, pero subconsciente, pero de todo lo que yo había aprendido acerca de cómo manejar negocios, cómo manejar dinero, cómo me debía manejar, cómo se debían de hacer las cosas. Entonces, lo que yo no me di cuenta es que yo dejé de tener una visión acerca de hacia dónde quería salir. O sea, el día que dejé de tener una visión, porque todo el tiempo puedes corregir tu visión. O sea, puedo corregir mi visión de decir, no, pues esto se puede arreglar y de alguna manera tengo una visión acerca de un producto nuevo o acerca de un cliente nuevo o acerca de algo diferente, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes una visión muy clara, no tienes ni a tu gente le puedes decir hacia dónde va a llegar, ni tú sabes o sea, para dónde estás yendo. Entonces, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando tienen esta visión, no de repente dicen, ah, no, ya sé, y me voy a ir por el atajo, y lo que voy a hacer es, ahorita voy a hacer esto porque esto me va a dejar dinero, y entonces con esto voy a pagar lo otro que tengo aquí pendiente. Y nos salimos de rumbo, ¿no? Sí. Pero muchas veces ni siquiera nos salimos de rumbo, ni sabemos que nos salimos de rumbo porque ni siquiera sabemos cuál es nuestra visión. O sea, no tengo claro en mi mente cómo quiero acabar. O sea, cómo quiero que sea mi vida, por ejemplo, en 10 años. ¿Cómo quiero que esté mi negocio? ¿Cómo quiero que esté yo, no? Por ejemplo, si quiero hacer un libro, pues ¿cómo me imagino ese libro? ¿Cómo salió? ¿Cómo se publicó? ¿Cómo me convertí en una persona famosa? Y entonces cuando tú tienes una idea muy clara de qué es tu visión, cuando hay algo enfrente de ti, tú puedes preguntar, ah, pues esto me va a llevar a mi visión o no. Pero si ni siquiera tienes la visión, pues nada más estamos sobreviviendo, estamos buscando, híjole, o sea, tu visión, yo mi visión que empecé a tener en la imprenta, ya no fue la visión con la que empecé, era cómo le hago para pagar la deuda, ¿no? Y eso no es una visión, eso es estar en modo de supervivencia. O sea, en ese momento se vino todo para abajo y fue lo que vi el resto de mi vida, porque me di cuenta que dejé de tener una visión. O sea, mi visión se convirtió, o sea, yo tenía una visión y no me di cuenta que sin darme cuenta, lo que hice fue convertir el instinto de el sobrevivir día a día, lo convertí en mi visión. Y entonces nada más pasaron los días y me perdí. Y entonces cuando yo convierto mi visión en cómo pagar mi deuda, pues eso ya no es una visión. O sea, ese es decir, ¿cómo le hago para sobrevivir? Y entonces aquí esto es lo más importante y lo que yo quiero que se lleven a su casa. Cuando yo estoy ahí, no llega nada, ¿eh? O sea, cuando mi visión es sobrevivir o pagar la colegiatura o, o de dónde va a llegar mi próxima comida, o ya estoy rezando para hoy, no, no, creador, por favor, ayúdame, mándame clientes, o no, creador, mándame que esto me salga bien, ya estás en modo de supervivencia, ya estás en el cómo, ¿no? O sea, no estoy en la visión. Y entonces aquí, ¿cuál sería la diferencia? Que cuando yo estoy en la visión, yo estoy completamente, pues como diría Loren, ¿no? Abierto a las posibilidades, ¿sí? Pero mi visión no es sobrevivir. O sea, tú puedes tener dos maneras de funcionar subconscientemente hablando. Una, sobreviviendo,
y otra teniendo la vida que tú deseas de una manera maravillosa. ¿Y cómo se siente tu visión? O sea, si tú ahorita cierras los ojos y te permitieras, vamos a suponer que ya pasaste por el cómo, ya pasaste por el qué tal si me sale mal y ya te salió mal y ya lo arreglaste, y ya pasaste por las críticas y ya hasta tu familia te dijo, ay, no vas a poder y como que lograste, lograste dar ese salto, ¿no? Y ya estás en tu visión. O sea, ya no nada más estás buscando cómo sobrevivir, sino eso fue hace mucho tiempo. Tú ya estás eligiendo cómo quieres que sea tu vida. Entonces, cuando tú ya eliges cómo quieres que sea tu vida, es cuando esa vida llega solita. ¿Sí? Porque si no quiere decir que lo que tú estás haciendo, pues es un condicionamiento, un instinto de supervivencia de cómo le voy a hacer. O sea, un instinto de supervivencia de decir, pues hasta aquí llegué, ¿no? O sea, en automático no te permites ver allá o ver después del problema, ¿no? Entonces, Napoleón Bonaparte siempre decía, o sea, cuando la tenía así de que no la iba a librar, él siempre decía, yo siempre me permito ver a través del problema. Entonces, no decía con el problema resuelto, decía más allá del problema. Entonces, la ley espiritual es cuando yo me permito hacer eso. O sea, si yo ahorita todas las noches antes de dormirme me permito soñar cómo va a ser mi vida en 5 años, pero así mi vida como la de largo plazo, que esa es la que yo ya sueño todos los días, ¿no? De estar con mi esposa, retirados en un lugar acá padrísimo, pues pues yo no sé cuánto va a costar, pero supongo que con que tenga esa visión es suficiente como para resolver todos mis problemas de ventas del corto plazo, ¿no? Y concentrarme en cómo me va a hacer sentir eso. Y en sí se dan cuenta que la emoción es lo que está creando la vida. O sea, la visión que tienen es la que creó su vida. Pero esta visión no la elegimos nosotros. Fue como cuando aprendimos a manejar, ¿no? O sea, esta visión nos la programaron a los 7 años. O sea, no es una visión que nosotros dijimos, ay, ya me acordé que yo desde que nací pensé que no iba a llegar a mucho de grande, ¿no? Entonces, todo lo que sea, o sea, todo lo que se ha hecho que ves en la realidad tiene una visión, ¿no? Pues yo nunca me di cuenta qué fue lo que pasó. Primero empecé con una visión muy clara de lo que yo pensé de algo imposible y llegó lo imposible, ¿eh? O sea, todo el mundo me dijo, es que es imposible que hayas logrado eso. Y no seguí con con la misma visión, sino me empezó a arrastrar el instinto de supervivencia y mi visión se convirtió en sobrevivir, ¿sí? Y de ahí ya nunca me salí. ¿Y por qué? Porque pues, a lo mejor de chiquito me dijeron, no, pues es que esta es tu visión. Esto es lo que esperamos de ti, ¿no? No sé si hay alguna duda acerca de la visión de lo que les estoy platicando y cómo pueden sentir luego cuando entra la parte negativa, ¿no? Pero el tema aquí es, tú lo puedes controlar primero cuando te vuelves muy consciente, ¿no? O sea, la visión es el que me da el cómo. ¿Y cómo me llega el cómo? O sea, lo estuve practicando pues toda la semana, ¿no? Porque dije, no, pues voy a dar el taller. Practiqué varias variantes de esta visión. Entonces, cuando lo haces en la noche, de repente me contactaron 3 personas que yo ni por aquí, o sea, creo que contacté a todos menos esas 3 personas.
O sea, que dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me están contactando, no? Y salió muy interesante. Pero sobre todo la visión más fuerte que yo tenía llegó de la nada, pero de la nada, ¿eh? O sea, ni me acuerdo cómo le hice. ¿Y por qué tiene que ser así? Pues porque el 90% de tu vida es subconsciente. O sea, quedamos que vas manejando y de repente te distraes y no te das cuenta, ¿no? Sí. Es la única manera que yo tengo en afectar esta parte subconsciente acerca de cómo hago las cosas, es que yo viva en mi visión. Y vivir en mi visión es actuar, dormir, moverme. Los coaches de dinero son, la verdad es que son muy, muy fuertes. O sea, si de veras quieres ir con uno de los grandes, más vale que tengas carácter, porque lo primero que te van a decir, o sea, Edgar, ¿qué no tienes dinero? O sea, ¿qué te pasa? O sea, gasta y luego va a llegar, ¿no? Y entonces te fuerzan tanto a que actúes tu visión. O sea, te dicen, tú te tienes que ir en primera clase, ¿no? Y los que yo he visto que toman coachings así de que se van en primera clase y dicen, híjole, ¿cómo voy a pagar esto, no? Entonces, ahí, ¿qué está pasando? Son los dos mundos, ¿no? El mundo del condicionamiento, de soy siendo irresponsable, viviendo mi visión y teniendo mi visión. Y entonces lo que ellos saben es que si presionan un poquito al grado de que ya se dejen de preocupar del cómo y que nada más estén en la visión, saben que van a romper y van a llegar las cosas. O sea, siempre es al revés, siempre te dicen, por ejemplo, vamos a suponer que ahorita tienes que duplicar tu negocio. ¿Cuál sería tu principal impedimento? Y las personas te dicen, pues a lo mejor contratar a alguien, a lo mejor que no tengo dinero para el producto, a lo mejor que no tengo tal. Bueno, siempre que lo haces al revés y pides el producto, llega el dinero para pagar. Siempre que contratas a la persona, es cuando llega el dinero para contratar a la persona. Entonces, ¿cómo me mantengo en mi visión? Yo tengo que actuar mi visión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo haces cuando en tu realidad sigues viviendo el conflicto? Pues porque entonces ahí lo que hay que ver que el instinto de supervivencia es estar en conflicto, ¿no? Pues ahí estamos haciendo una resistencia en estar en nuestra visión. Y nuestra visión es esta capacidad que existe o que tienes de que puedas estar con una pareja maravillosa, que puedas estar en paz con tu pareja, que esté bien tu familia, que todos estén en salud y que busques y tengas algo, o sea, lo que tú buscas en abundancia. Y esto te va a ayudar a que te expandas y que crezcas como persona. Entonces es algo que sale más fácil. Fíjense lo que les voy a decir, es más fácil tener eso que tener una visión de supervivencia. Lo único que me tengo que dar cuenta es decir, bueno, ¿estoy en modo de supervivencia o estoy en mi visión? Entonces, cuando estoy en mi visión, no, o sea, no voy a correr ansiedad. Entonces, aquí el ejercicio es todas las noches antes de dormirse, por lo menos estén 5 minutos en su visión y que puedan sentir su visión a todo lo que da. Y lo que hay que entender es que el universo es el que me va a enseñar el cómo. O sea, yo tengo que esperar a que empiecen a pasar cosas, que me empiecen a decir es por acá, es por allá y es por acá. Entonces, la única pregunta cuando empiecen a aparecer estas cosas que yo me tengo que hacer es, bueno, ¿esto me va a llevar a mi visión? Porque a lo mejor tú dices, bueno, a lo mejor puedo hacer también estas cosas mientras, ¿no? Sí, sí las puedes hacer, pero lo más importante es entender, bueno, ¿esto me va a desviar de mi visión? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si hago esto, o sea, es como me va a contribuir a mi visión. Y si hago esto, ¿estoy rompiendo el libre albedrío de las personas? Pues ahí tengo que hacer como el karma disclaimer, ¿no?
O sea, me estoy desquitando con alguien, me estoy aprovechando de alguien, estoy rompiendo el libre albedrío de las personas. Porque si no, eso ya no te lo está mandando al universo, se llama atajo. Y yo tomé muchos atajos porque en mi condicionamiento existía que era imposible que yo pudiera lograrlo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba mi visión era la supervivencia, no era la visión que yo quería. O sea, yo pasé de tener una visión increíble a manejar problemas y quejas, ¿sí? Entonces, si se fijan, nosotros pensamos que estamos haciendo nuestra visión todos los días, pero lo que estamos haciendo es manejo de problemas. Y entonces lo que yo tengo que ver es, bueno, ¿qué tengo, o sea, qué tengo que mantenerme enfocado y cómo tengo que actuar para que logre esta visión? ¿Cómo haces cuando tienes varias visiones? Entonces aquí el problema que lo que estamos viendo es no es problema de que estemos atorados, es que no tenemos una visión clara, ¿no? O sea, la visión clara de lo que yo quiero lograr en este momento. Entonces, a lo mejor ahí tú tienes una visión muy, muy clara de en quién te quieres convertir, a quién te quieres dedicar y cómo quieres contribuir, ¿sí? Y a lo mejor lo que tú me dices es que hay otra visión que hacia tu familia. Bueno, eso no es una visión, ese es un condicionamiento. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque es bien fácil engañarte, es bien fácil, o sea, cuando sentimos que nosotros somos los responsables de cómo está nuestra familia, muchas veces no viene de una ambición, viene de un modo de supervivencia, en donde mi visión es, yo nací para, para tener todo esto bajo control. Entonces ahí estás en supervivencia. Tú tienes que pensar del otro lado del problema, completamente del otro lado. O sea, ya está resuelto. Esa es tu visión. O sea, ya hay armonía en tu familia. Porque cuando yo digo, no, entonces, ¿cómo le hago para que mis hijos estén bien? Eso no es una visión, ese es un condicionamiento. Entonces, yo me imagino que me estoy retirando donde yo me quiero retirar, veo a mis hijos que están bien, que están con sus familias, que son exitosos, que todos están contentos, ¿sí? Porque entonces esto determina mucho cómo los voy a educar, qué decisiones voy a tomar, qué les voy a compartir, ¿no? O sea, yo no sé en qué momento, por ejemplo, en mi familia, la visión de la familia fue como pensar que no íbamos a poder, ¿no? ¿Sí pueden ver esa parte? ¿Cómo eso no es una visión? O sea, estás queriendo arreglar un condicionamiento. O sea, nos metemos en la cabeza de que no vamos a poder, nuestros hijos no van a poder, y entonces tu visión es nada más, pues, ver que puedan. O sea, tu visión es todos podemos. Es una visión, no es sobrevivencia, no es supervivencia. ¿Sí? Entonces, no sé si quedó un poco claro la diferencia energética entre lo que sería vivir desde la visión y desde vivir del condicionamiento. Porque cuando vivo desde el condicionamiento, por ejemplo, aquí nos ponen, o sea, estoy en conflicto y cómo le hago para salirme del conflicto, ¿no? Pues eso no es una visión, o sea, la visión es que tú tienes la capacidad y la fortaleza de resolver absolutamente todo, ¿no? Entonces ya un conflicto no te causaría estragos, porque piensas que puedes. Pero si yo pienso que tengo que arreglar el conflicto para llegar a mi visión, pues entonces no tengo claro
¿cuál es mi visión? O sea, obviamente mi visión tiene que ver que soy una persona con gran autoestima, gran autoconfianza, con seguridad de mí mismo, con la capacidad de hacer las cosas como se deben de hacer. Pues es una visión. O sea, ¿quién tiene una visión de chico de, ay, papá, ya me di cuenta que yo quiero ser astronauta, pero voy a ser un astronauta bien maleta, ¿no? De estos astronautas que tienen miedo y que se marean. Pues vea que no. O sea, eso viene de supervivencia. O sea, cuando tú eres niño sueñas que vas a ser astronauta, pero nunca te imaginas que tienes baja autoestima, que vas a tener poca autoconfianza, que vas a tener inseguridades y que vas a estar lleno de miedos. O sea, yo me acuerdo cuando yo soñaba de chiquito de que iba a ser superhéroe, pues el superhéroe era superhéroe, ¿no? O sea, no te quedas a la mitad. No era de estos superhéroes que no van a poder. Sí. Entonces, justo pone Patti Castro, es como salirme del personaje con limitaciones. Eso, el personaje con limitaciones, es el instinto de supervivencia. Es el programa que te dieron subconsciente de chico acerca de lo que piensan que somos. ¿Sí? O sea, cuando las personas les dicen, no sabes lo poderoso que eres, yo siempre decía, bueno, ¿de qué me están hablando, no? Y es justo esto de lo que están hablando. O sea, tú no eres ese personaje. Te forzaron ese personaje porque así es como aprendiste a sobrevivir. O sea, cuando tú aprendiste a sobrevivir a tu familia, te dijeron que no podías, que no lo ibas a hacer y que no servías. Ese personaje no existe. Es un programa que te dieron a los 7 años, es un programa subconsciente. Tu visión es lo que eres en realidad, porque si no, no la tendrías. Sí pueden ver la promesa del creador hacia la visión. O sea, tu visión es tu verdadero tú. Y es cuando yo les digo actúen como su verdadero tú, les estoy diciendo sean ustedes, cambien su actitud y dejen de hacer subconscientemente esta idea de que somos chiquitos, ¿no? Sí, es como querer correr una carrera de Fórmula 1, pero te ves como en un bocho, ¿no? Entonces, cuando tú sueñas de que eres piloto de Fórmula 1, pues no te subes a un bocho. O sea, ¿te imaginas que estás en un Fórmula 1, pues que tienes todo y que te vas a imaginar que estás perdiendo la carrera? Sí pueden ver cómo nuestro verdadero yo es poderoso y exitoso porque nuestra visión, o sea, la ley espiritual dice, yo no puedo tener esta visión si no es una realidad, si no es una posibilidad, porque esta es la ley de la polaridad, ¿no? Así no puede haber un victimario sin la víctima, no puede haber una respuesta, o sea, no puede haber una pregunta que no tenga respuesta. En la cábala viene, todas las respuestas se dieron en el universo antes de que existieran todas las preguntas. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir es que esta visión es lo que soy yo. Y cuando no soy esa visión, no estoy siendo yo. Estoy queriendo quedar bien en mi casa. Estoy en modo de supervivencia. Estoy queriendo quedar bien con mis amigos. Estoy queriendo quedar bien con mi entorno, en donde tengo que jugar a que no podemos y que no tenemos y que no va a llegar. Ustedes véanlo. O sea, tú sales ahorita y hablas con alguien y te dicen, pues está bien difícil, ¿no? O sea, yo tengo un tío que dices, híjole, no, ya. O sea, siempre que le marco es, ¿cómo estás? No, y dices, ya ni le quieres preguntar cómo estás, ¿no? Y siempre, no, pues aquí, no, sobreviviendo, es que está dificilísimo. Y entonces ¿tú qué vas a hacer ahí? ¿Tu visión? ¿Sí?
O vas a hacer tu instinto de supervivencia que tienes que decirle, no, sí, sí está muy difícil. Y bajarte un escalón, ¿no? Y cuando nos dicen, es que te tienes que sentir mal, pues porque pobrecito el otro está mal, y entonces tú dices, ah, no, entonces tengo que decir que es una realidad que podamos estar mal, ¿sí? Y se nos olvidó que podemos tener un deseo, una visión. Y entonces, aquí el problema es que no nos damos permiso de vivir la visión. No es de que sea difícil. O sea, si se fijan, no se dan permiso de ser la visión, ¿sí? Entonces, porque si yo me diera permiso de ser la visión, pues todo el tiempo me la viviría soñando y diciendo, me merezco estos sueños y yo los puedo tener y algún día van a llegar. Y entonces empezaría a hacer todo lo que yo necesito hacer para llegar a esa visión. O sea, si se fijan, el problema es que no nos permitimos. Todas las religiones nos dicen, eh, está mal tener está mal tener deseos, está mal tener visiones. O sea, todo el tiempo está mal querer algo, ¿no? Esta es la vida que tienes, aguántate. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen una visión actualizada de lo que quieren en su vida? ¿Va? Bueno, entonces vamos a escribir nuestra visión, concentrarnos en nuestra visión y entender que si yo vivo desde mi visión, la visión se va a hacer realidad. Y tu mente va a decir, no, pero ¿cómo se va a hacer? Ya quedamos. El problema es que yo me lo permita. Que yo me permita soñar todos los días con esta visión. Y saben qué? Que yo no me fijé, pero toda mi vida siempre he sido de tener visiones. Toda la vida. Y es 100 veces mejor tener una visión que no tener nada. O sea, es más, yo me pongo ansioso cuando no tengo mi visión, ¿no? O sea, aunque no se haga realidad, aunque no se haya hecho realidad, o aunque esté costando trabajo, sigo con mi visión y soy feliz con mi visión. La visión puede ser tan amplia que abarque varias cosas. O sea, la idea un poco de la visión es este concepto de deseo, que cuando tú tienes un deseo es así como, ay, como Elon Musk, yo quiero llegar a Marte. Así de repente agarró y dijo, yo quiero llegar a Marte, yo quiero llegar a Marte, yo quiero llegar a Marte, y de ahí nadie lo sacaba, nadie lo sacaba, nadie lo sacaba. Y lo peor de todo es que lo está logrando. Y él no tenía ni idea. O sea, cuando empezó el programa espacial, se dio cuenta que todos los planos de los cohetes espaciales ya los habían destruido, no había casi información acerca de cómo hacer un cohete o cómo replicar el Apolo, ¿no? Y entonces lo tuvieron que hacer de cero. Tardaron 7 años en hacer que el cohete funcionara. De cero, empezaron de cero. Se juntó un equipo de 5 personas, empezando de cero, en 7 años ya estaban llegando al espacio y el cohete se regresaba solo y nada más tenía 200 millones de dólares, los perdió todos y justo el último vuelo que iba a salir logró hacerlo que funcionara y consiguió que le dieran un contrato a la NASA. O sea, él no tenía ni idea de cómo lo iba a lograr. Y ahorita ya lo está logrando y se dieron cuenta que rompió récord porque lo hizo más rápido que la NASA. O sea, con un equipo de 5 personas con las que empezó y luego nada más metió a 100 y con menos dinero que la NASA, con 200 millones de dólares, le ganó a la NASA en desarrollar toda la tecnología de cohetes que había hecho el Apolo y logró la tecnología suficiente para ir al espacio y regresar. Y ahorita dentro de poco ya van a estar en la Luna. ¿Sí? Y entonces,
si yo te hubiera dicho, Israel, hace 20 años que un civil iba a llegar a la luna, ¿qué me hubieras dicho? Pues que no iba a llegar, ¿no? Sí, de hecho, hasta lo sigo dudando porque por ahí hay textos que dicen que todo ha sido una simulación, ¿no? Pues claro, por eso, pero él tiene una visión, ¿no? Y sí lo está logrando porque sí cambió muchas cosas y sí sí viste que ya mandó personas al espacio. No, eso todavía no. Sí, estuvieron 7 días en el espacio, viviendo 4 personas, en una cápsula de que diseñaron SpaceX ahí con Elon Musk. ¿Sí? Hace años se decía que era imposible subir el Everest y ahorita subieron 200 personas el año pasado. 200 personas. Y esto es porque como ya subieron unas, pues ya creen que sí se puede y entonces ya todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces aquí lo importante es entender que si alguien más lo hizo, tú lo puedes hacer. Entonces tu visión puedes incluir que sea la de otra persona también, ¿no? O sea, yo quiero ser como esta otra persona y lograr todas estas cosas. Pero entonces aquí lo más importante de la visión es que la visión es un deseo muy, muy grande de lograr algo. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Esto es el secreto. Yo lo quiero. Si tú tienes una visión de volverte millonario y dices, ¿por qué te quieres volver millonario? Porque es algo que quiero, ya, cuenta como un deseo y como una visión. O sea, nada más tienes que decir, es algo que yo quiero. Yo quiero tener mucho dinero, yo quiero ganar esto, mi visión es ganar tanto y yo lo quiero. ¿Y si se fijan cómo no se dan permiso de hacerlo? Decir, pues yo quiero tener mucho dinero porque yo lo quiero. Yo quiero vivir aquí, pero porque yo lo quiero. Y normalmente no nos damos permiso. Entonces, bueno, espero que les haya contribuido a esta plática y el sábado voy a empezar eh, el curso de transposición energética. Y lo que vamos a hacer en este curso de transposición energética, les estoy poniendo una clase extra, o sea, va a ser un curso especial de transposición energética, en donde la primera clase lo que vamos a hacer es, energéticamente vamos a trabajar los roles subconscientes que tenemos, que están haciendo que nuestra vida no vaya de acuerdo a nuestra visión. O sea, vamos a hacer un trabajo para enseñarles paso a paso, porque es una personalidad. Es cuando tú no puedes lograr tu visión, es porque estás haciendo la personalidad que no es tu visión. ¿Sí? Así como dijimos ahorita, de que tengo una personalidad que no puede, pues esa personalidad viene de un karma y de energía kármica. Entonces, en este curso les voy a enseñar cómo eliminar energía kármica, cómo eliminar personalidades, pero va a ser especial la primera clase para quitar por completo el rol loser que tenemos y explicarles qué tenemos que hacer para que la visión se haga fuerte. Entonces, es un curso especial de transposición porque va a ser de 4 clases. Normalmente es de 3. Entonces, la inversión es 4,500 pesos para los que son de primera clase. Los que son de segunda clase, 500 pesos. O sea, los que ya la tomaron una vez y la quieren volver a tomar, la pueden volver a tomar por 500 pesos. Van a ser los sábados de 9:30 a 11. Y entonces en todos los grupos de certificación voy a postear la información, ¿no? Que empieza el próximo sábado. ¿Sí? Los que nos puedan acompañar, pues adelante. Los que no, pues ya tienen, casi todos ya tienen el tapping para borrarse el bloqueo que impida que se den permiso de tener su visión. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. ¿Tienen alguna duda? Ya no entendí el precio. El precio, ¿para quién era?
O sea, el precio, si es la primera vez que tomas la certificación, es una inversión de 4,500 pesos. Y para los que la vuelvan a tomar, la pueden tomar por 500 pesos. Bueno, vamos a hacer un tapping, si quieren. Y entonces, cuando les platico de la visión, a lo mejor tienen un bloqueo donde no se permiten tener la visión, ¿no? ¿Y cuál sería este bloqueo de un rol en limitación, ¿no? O sea, un rol limitado que no piensa que pueda tener una visión. Entonces tiene que ver con una identidad de lo que yo pienso que soy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te dice subconscientemente para no ser esa visión? O sea, ¿cuál sería tu principal excusa de por qué no puedes lograr lo que tú buscas? Y esto es bien interesante porque muchas veces pensamos que para yo lograr ser mi visión, tengo que hacer las cosas bien, ¿no? O me tienen que salir las cosas bien. Y eso viene desde un ser limitado. O sea, no tiene nada que ver con cómo hago las cosas. Tiene que ver con si pienso que lo voy a lograr o no. Porque entonces cuando tú empiezas en la escuela, pues a lo mejor al principio no vas muy bien y luego ya lo logras, ¿no? Pero en ningún momento pues tú te programas de que lo hiciste mal. Entonces el subconsciente es el que hace todo. Entonces normalmente no logramos las cosas porque nos estamos regañando. O sea, cuando no están llegando pensamos que estamos fallando. Entonces estoy desde la falla, ¿no? Entonces vamos a hacer el tapping en la frente y vamos a decir, toda esta sensación de que estoy fallando, ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Toda esta sensación de que no llegan los clientes o no me llegan los pacientes o las cosas no me están saliendo como yo quiera, ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Toda esta sensación de que me tengo que castigar para lograr hacer las cosas, todo esto ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Toda esta sensación de que hay algo mal en mí, que hace que no pueda tener resultados, que no pueda lograr lo que yo quiero, o que no sirvo o no valgo, porque si valiera o sirviera, tendría los resultados en mi vida. Todo esto ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Toda esta sensación de que yo tengo la culpa, de que las cosas no salgan bien en mi vida, y toda esta vibración que me está haciendo sentir todo esto, donde siento que siempre estoy mal, siempre estoy en la falla, siempre estoy en el fracaso, todo esto ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Todas las reglas de familia, en donde somos seres muy limitados, en donde no podemos ser seres espectaculares, o no podemos ser seres que todo les sale bien, o no podemos ser personas que avanzan, todo esto ya lo vamos a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Todos los lugares donde siento que los logros dependen de mí y como yo pienso que tengo muchas limitaciones, no lo voy a lograr, todos estos roles que estoy jugando, ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Toda la opinión subconsciente que tengo de mí, donde siempre fallo, fracaso, la riego, lo hago mal y no sirvo, todo esto ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Todos los roles subconscientes y opiniones subconscientes de mí, donde yo no me merezco una vida que todo me salga bien, que una vida que no haya trabas, que no me merezco una vida sin sufrir, todo esto ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Todos los lugares donde no me doy permiso de vivir con mi visión, porque siento que venimos a sufrir y a sacrificarnos y a que nos duela, y no puede ser posible que sea tan fácil, no puede ser posible que no suframos, y no puede ser posible que yo esté bien cuando estoy viendo que todos los demás estén mal. Todo esto ya lo vamos a dejar ir. No fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Y todos los lugares en donde siento que la gente no me va a querer si soy exitoso, que la gente no me va a querer si no me preocupo, que la gente no me va a querer
si no me ven ansiosa, si no me ven trabajando, todo esto ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Todos los lugares donde confundí la productividad con el estar ocupado y pienso que lo que yo necesito hacer es estar ocupado, sufrir y que me cueste trabajo para demostrar cómo lo he logrado a través de tanto sacrificio y todos los lugares donde no quiero mi visión porque estoy muy ocupado demostrando cómo estoy sufriendo, cómo estoy luchando y cómo estoy sobreviviendo y todos los lugares donde hice muy grande el sobrevivimiento, la supervivencia, pensando que era real y demostrando y enseñando cómo soy un superviviente y esto me hace un héroe y no quiero ser exitoso porque lo que quiero es ser superviviente y enseñar cómo sí pude y cómo me costó mucho trabajo. Todo esto ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Todos los lugares míos donde no quiero ver que en la soberbia nunca van a llegar las soluciones y entonces pienso que todo lo sé, pienso que yo tengo todas las respuestas, pienso que el universo no puede decirme cómo hacer las cosas porque seguramente yo lo hago mejor y todos los lugares donde no permito que mi visión se manifieste enfrente de mí porque yo quiero pensar que lo sé todo, que tengo todas las respuestas, que todo lo voy a hacer bien. Todo esto ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Todos los lugares donde no quiero aceptar que obviamente estoy haciendo algo muy, muy, muy mal, porque si no mi vida ya sería como mi visión, y no quiero soltar el control de las cosas y decidir que en realidad, como lo estoy haciendo, no está funcionando, y abrirme a que el universo me empiece a enseñar el camino y que me diga qué es lo que tengo que hacer, sin yo decirle cómo lo tiene que hacer. Y todos los lugares donde me enojo con el universo, porque pienso que se equivocó, cuando no me quiero dar cuenta que no se puede equivocar y que lo que yo tengo que hacer es seguirlo y jugar con sus reglas. Todos los lugares donde no quiero jugar con las reglas del universo, ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. En el chakra del corazón, se siente muy bien dejar ir todo esto, me siento seguro dejándolo ir y se va para siempre. Inhalamos y exhalamos y nos quedamos respirando. Se quedan respirando con los ojos cerrados, imaginan que se llenan de luz. Bueno, y aquí lo más importante, como diría Krishnamurti, el problema no se va a solucionar nunca solo si no lo volteas a ver con humildad. ¿Sí? Ok, y entonces, por eso lo que decimos es, yo veo, cuando no puedo superar algo, veo a través del problema a mi visión, hacia dónde quiero ir, y espero que el universo me aviente el cómo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Estamos en contactos. ¿Ya no tienen ninguna duda? Loren, ¿tienes alguna duda? ¿No? Sí, ¿Cuál ¿no? dijiste que era el horario, Edgar? Es de 9:30 a 11, Ah, ok. los sábados. ¿Sí? 5 sábados, 4 sábados. Son 4 sábados y ya ves que es un curso donde manejamos mucha energía y meditación y todo. Entonces, empieza este sábado. Este próximo sábado, el sábado 10 de septiembre. Y bueno, les envío la información a todos. Cualquier duda que tengan me pueden contactar en el privado. Y lo que vamos a trabajar aquí es como buscar muy, muy, muy bien qué personalidad, o sea, sería la opinión subconsciente que tengo de mí, ¿no? La personalidad más chica que tengo. Entonces, y esa, ya, o sea, la que querían mis papás, esa personalidad es la que tenemos que soltar, ¿no? Y vamos a tener la personalidad con la que nos hizo el creador para venir a esta tierra, ¿no?
que sería nuestro propósito divino. Y no creo que les haya dado un talento a medias, ¿no? Sí, entonces todos tienen un talento increíble que vienen a desarrollar y es tu propósito divino. Sí, bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto, chicos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.